Hola mis queridos estudiantes de primero bachillerato. El día de hoy nuestra sesión de física es de manera asincrónica, para lo cual entonces yo he decidido grabar este video tutorial para que ustedes puedan desarrollar su ficha pedagógica correspondiente a esta presente semana, que es la semana del 13 al 17 de julio. Entonces el día de hoy, lunes 13 de julio, vamos a desarrollar en conjunto nuestra ficha pedagógica. Recuerden que el día miércoles es una ficha de evaluación, para lo cual requiero que ustedes esta clase por favor la visualicen una y otra vez para que puedan tener la comprensión absoluta. Ponle pausa si crees que voy muy rápido o repite el video y visualízalo una y otra vez hasta que tú puedas dominar completamente este tema. Ok, entonces el día de hoy nuestro tema de la clase es el desplazamiento y lo vamos a hacer mediante la gráfica posición versus tiempo. Entonces el día de hoy vamos a hacer la gráfica posición versus tiempo. Tienes 40 minutos para desarrollar tu ficha pedagógica y el objetivo del día de hoy es construir gráficas posición versus tiempo a través de un plano cartesiano para reconocer el tipo de movimiento de una partícula. Ok, entonces vamos a continuación con la primera actividad, en la cual nos dice: construye una gráfica con la siguiente tabla de datos posición versus tiempo. Ok, recuerda que tú hasta la semana pasada conocías solamente el eje de las Y y el eje de las X. Pare de contar, tú sabías para arriba positivo, para abajo negativo, derecha positivo, izquierda negativo. ¿Ok? Entonces ahora vamos a cambiar el nombre de estos ejes, o el nombre de las ordenadas y las abscisas. Ahora van a dejar de llamarse eje Y y eje X y lo vamos a cambiar ahora por el eje Y. Ahora va a ser la posición y el eje X va a ser el tiempo. ¿Ok? Entonces todo lo que yo vea aquí, lo que está aquí en todo este grafiquito, va a ser posición, y todo lo que vea en el eje X va a ser tiempo. Ok, entonces en la gráfica he hecho lo mismo. El eje Y, que antes se llamaba Y positivo hacia arriba, ahora se llamará posición, que se mide en metros. Nosotros ya vimos eso en magnitudes físicas. Y el tiempo, que se mide en segundos, va a ir en el eje de las X. ¿Ok? Es lo primero que vas a mentalizar el día de hoy. Lo primero que vas a hacer es mentalizar que ya el eje Y ya no se llama Y, sino que de ahora en adelante se va a llamar posición, y que el eje X ya no va a ser solamente eje X, sino que ahora se va a llamar tiempo. Date cuenta en esta parte que no he graficado la parte negativa del eje X. ¿Por qué? Porque el tiempo siempre es positivo. Entonces no tiene sentido que yo haga todos los 4 cuadrantes. Aquí teníamos primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Ya no tiene sentido que yo grafique este cuadrante de acá, porque el tiempo no es negativo. Nosotros no decimos han pasado menos 20 segundos, menos 30 segundos, menos 40 segundos, ¿verdad? Nosotros no manejamos tiempos negativos para nuestro análisis de cinemática. Es por eso que no se ha graficado aquí en nuestro plano cartesiano el tiempo negativo. Entonces me voy a quedar solamente, las posiciones sí pueden ser negativas, entonces por eso sí he graficado el eje Y, está graficado en todos sus números naturales, sean positivos o negativos, y aquí se ha graficado la posición, y el eje X ahora es el tiempo. Entonces aquí incluso en esta nota te digo: toma en cuenta que la posición se ubica en el eje de las ordenadas, o el eje Y el tiempo se ubica en el eje de las abscisas, eje X. Entonces tengo la siguiente tabla de datos en la cual me dicen que la posición menos 4 en un segundo. ¿Qué voy a hacer? Buscar aquí posición menos 4. Ok, estamos aquí justo en menos 4. Ahora me dice que esto pasa en un segundo, entonces voy y busco el un segundo. Si te das cuenta, entonces he graficado menos 4 en Y, que es posición, y 1 en X, que es tiempo. Entonces,
Para eso era importante la clase de la semana pasada en la cual recordamos cómo se ubican en el plano cartesiano los puntos, pero ahora tienes que tener en cuenta que ya aquí no vamos a manejarnos con eje X y Y, sino que ahora será posición y será tiempo. Si ya mentalizamos que posición está en el eje de las Y, menos 4, ok, me voy a menos 4. Tiempo, un segundo, ok, entonces voy a ubicarme aquí en el eje de las X, tiempo, un segundo. Y ahí voy a graficar mi punto, menos 4, 1. Ok, entonces ahora me dicen que tengo el siguiente dato, menos 1 en posición. Ok, esto es aquí. Me voy aquí, menos 1 en posición. Ahora me dicen que esto pasa en 3 segundos. Entonces voy a ubicarme aquí, menos 1. Y esto pasa acá en 3 segundos, en 3 segundos positivos. Entonces ahí voy a ubicar mi punto. Tengo menos 1 en posición y tengo 3 en tiempo. O sea, está en la posición menos 1 a los 3 segundos. Ahora, ¿qué pasa acá? Que me dicen que tengo posición 2 y tengo acá en un tiempo de 5 segundos. O sea, en 5 segundos ya está en la posición 2 metros. Entonces voy a ubicar la posición 2 metros y me dicen que han transcurrido 5 segundos. Debería estar por aquí más o menos ese punto. Ahora, la posición 4, me voy acá. 4, ¿en qué tiempo? En 7 segundos. Ubico ahí mi punto. La posición 7 que tengo aquí. Ahora, esta posición 7 en 9 segundos. Me voy acá. Si te das cuenta, aquí está mi tiempo 9 segundos y ahí es donde voy a ubicar mi punto. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Que tú vas a unir tu gráfica punto con punto. Entonces graficas o haces una línea que te muestre que va. Puedes hacerlo con flechas para que luego puedas identificar el tipo de movimiento, por eso ya lo vas a ver más adelantito. Pero ahora lo que hacemos es graficar, ¿verdad? Graficas una línea continua que van desde cada punto, desde la posición 1 hasta la posición 2, hasta la posición 3, hasta la posición 4, hasta la posición 5. Ojo que las posiciones tú las puedes llamar como quieras, las puedes enumerar, puedes utilizar las letras del abecedario, puedes utilizar lo que tú quieras para identificar las posiciones. Como yo te decía, puedes llamar posición inicial, posición final. Pero obviamente como aquí ya tienes muchas posiciones, creo que no es conveniente que tú aquí le llames posición inicial 1, posición final 1, posición, y esta misma posición sería tu posición inicial para el siguiente tramo. Entonces, por eso a veces es recomendable que aquí le llames A, B, C, D y E. O tú le puedes llamar 0, 1, 2, 3, pero date cuenta que estamos manejando ya números y te puedes confundir en cualquiera de estos puntos. Yo recomiendo utilizar letras y decir esta es la posición A, la posición B, la posición C, la posición D, E, F, dependiendo del número de posiciones porque vas a tener muchas. Entonces, hasta ahí tú ya has construido una gráfica con una tabla de datos posición versus tiempo. De esa manera se construye, ¿ok? Graficas en el eje Y las posiciones y en el eje X el tiempo. Ahora, en la siguiente actividad te dice, analiza la siguiente gráfica. Aquí ya te la dan a la gráfica y tienes que hacer un análisis. Es la gráfica posición versus tiempo. ¿Cómo se construye esta gráfica posición versus tiempo? Observa la siguiente gráfica. Cada uno de los puntos son posiciones con respecto al tiempo. Estas posiciones las puedes diferenciar con letras del abecedario. Por ejemplo, posición A, posición B, C y D, como ya te había mencionado anteriormente. Luego vas a reconocer a cada cambio de posición como tramos. Y es decir, el primer tramo se llamará tramo de A hasta B y de esa manera hasta llegar al tramo final. ¿Qué va a pasar aquí? Mira, aquí tengo la posición A, tengo la posición B y este trayecto, esta línea yo la voy a llamar o la vas a llamar tú
tramo de A hasta B, porque esta es una línea que va de A hasta B. Asimismo, aquí vamos de B hasta C, se va a llamar tramo de B hasta C, y tengo acá el tramo de C hasta D y finalmente el tramo de D hasta E. ¿Ok? Entonces, para cada tramo realizarás el análisis del movimiento guiándote con la dirección del vector de desplazamiento. Existen tres tipos de movimiento. El movimiento ascendente, que es el que va hacia arriba, el reposo, en el cual no cambia su posición, no cambia no va ni hacia arriba ni hacia abajo, no cambia su dirección, y el movimiento descendente, que es el que va hacia abajo o el vector apunta hacia abajo. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer este análisis. El punto A está 0 en tiempo y 0 en posición. Por eso la tabla de datos me dice que A está 0 en posición y 0 en tiempo. Ahora, el punto B se encuentra en posición, voy acá, miro aquí, posición. Entonces voy acá 2, la posición es 2 y el tiempo 2. Entonces si te das cuenta acá, B está ubicado 2 en posición y 2 en tiempo. Ahora el punto C, voy aquí a buscar, el punto C está ubicado aquí, voy acá, el punto C está ubicado 2 en posición y en tiempo, bajo, 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 4 en tiempo, o sea, 4 segundos. 2 metros en posición, 4 segundos en tiempo. ¿Ok? Entonces ahora el punto D está 1 metro en posición y 6 segundos en tiempo. 1 metro en posición, 6 segundos en tiempo. El punto D, el punto final. Entonces aquí tenemos 1 en posición y voy aquí y busco. Tengo 8 si ustedes se dan cuenta, tengo 8 en tiempo. ¿Ok? Tengo aquí 1 en posición, bajo, 8 en tiempo. 1 metro en la posición, 8 segundos en tiempo. Ok, ahora, ¿cómo voy a hacer el análisis por tramos? Voy a fijarme en la dirección del vector. Entonces pongo mi cuadrito, análisis por tramos. Tramos, tipo de movimiento. El tramo de A hasta B, voy a observar de A hasta B, ese vector que está haciendo, yo lo veo ascendiendo, está subiendo. Entonces el movimiento va a ser ascendente. ¿Qué va a pasar con el tramo B hasta C? Si se dan cuenta, ese vector ni sube ni baja. Y si ni sube ni baja, eso significa que está en reposo. Otra manera en la que ustedes se pueden dar cuenta es que se ha mantenido la misma posición con respecto al tiempo. Tengo 2 metros aquí en B y tengo 2 metros aquí en C. Y aquí también en la tabla está en 2 y se mantiene en 2, sin embargo han transcurrido 2 segundos, fue de 2 hasta 4, transcurre el tiempo, pero esta persona sigue ahí en la misma posición. Eso quiere decir que no se movió. Entonces, si no se movió, está en reposo. ¿Qué pasa con el tramo de C hasta D? Estaba en una posición 2 metros, luego cae a la posición 1 metro y eso quiere decir que estamos en un movimiento descendente. Te puedes dar cuenta por la dirección de la flecha también que está hacia abajo, entonces eso es un movimiento descendente. Y finalmente, nuevamente entramos a un movimiento de reposo o a un tipo de movimiento de reposo porque está en el tramo D, va desde el punto D hasta el punto E y ni sube ni baja, se mantiene en la misma posición y pasa el tiempo. Pasan 2 segundos más y se mantiene en 1 metro. Entonces, si se mantiene en la misma posición, quiere decir que está en reposo. Ahora, este ejercicio lo vamos a hacer para que vayas practicando esto de ubicar las gráficas, de hacer las gráficas y de realizar un análisis por tramo. Entonces, si realizas un gráfico, lo que se te pide hacer en la tercera actividad es realizar un gráfico posición versus tiempo con la siguiente tabla de datos. Luego realiza el análisis para cada tramo. Entonces, tengo la siguiente tabla, tengo posiciones, tengo tiempos y aquí ojo que es como te dije, si tú quieres, puedes poner acá arriba A, B, C, D y E. Lo puedes hacer incluso con un esfero en este momento ahí en tu ficha pedagógica.
poner encima de la tabla, o simplemente tú ya sabes que este es tu primer punto, que lo vas a llamar A, este lo vas a llamar B, este lo vas a llamar C, D y E. ¿Ok? Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es graficar esos puntos. La posición menos 2 en 0, menos 2 y 0 en X. Quiere decir que 0 en tiempo. No voy a graficar nada ahí porque no se ha movido. Entonces, sigue siendo ese mi punto A. El punto A va a ser menos 2 y en el tiempo 0 segundos. Ahora, el punto B dice que está en posición 2 y en tiempo 2. Entonces voy 2 en posición y 2 en tiempo y ubico el punto B. Ahora el punto C me dice que está 1 metro en posición y 5 segundos en tiempo. Entonces voy y ubico 1 metro en posición y 5 segundos en tiempo. ¿Ok? Entonces tengo este punto. Va a ser mi punto C. Ahora, ¿qué va a pasar con el punto D? Tengo 1 metro en posición y me dicen que han pasado hasta 7 segundos. Entonces ese será mi punto D. Ahora tengo 4 en posición y 9 en tiempo. Entonces estamos acá, 4 en posición y 9 en tiempo, acá. Ahí vamos a ubicar nuestro punto E. Ahora, si el gráfico, llamándolo a los puntos A, B, C, D y E, te da una guía para que tú sepas cómo eran estos puntos, porque cuando tienes muchos puntos quizás después te olvidas dónde empezó tu movimiento. Entonces para eso es importante que tú le ubiques A, B, C, D, porque tú sabes que comenzamos con A y terminamos en la última letra, en este caso es la E. Entonces vas a hacerlo y la unión sería así, de A hasta B tengo un tramo y sería el tramo de A hasta B, tengo el otro tramo de B hasta C, tengo el otro tramo de C hasta D y tengo el último tramo de D hasta E. Y entonces vas a hacer el análisis por tramos. Para el tramo de A hasta B, si voy de A hasta B, no necesitas hacerle una flecha, solo con darte cuenta esa pendiente está ascendiendo. Entonces, ahora que si tú quieres poner una flecha, no hay problema. Si tú te diriges mejor colocando flechas, no hay problema. Entonces, para este caso yo le pongo de A hasta B. Tenemos un movimiento ascendente. De B hasta C, pese a que cae un poquito, pero cae, de todas maneras está cayendo. Entonces, de B hasta C, el movimiento es descendente. De C hasta D, si te das cuenta, ni sube ni baja, se mantiene en la misma posición con respecto al tiempo, estamos en reposo, y de D hasta E, lo que hacemos es ascender, está yendo desde el punto D hasta E, la flecha está subiendo, el vector está subiendo, entonces de D hasta E en ese tramo es ascendente. Ahora, finalmente dice, observa la siguiente gráfica, posición versus tiempo, que corresponde al movimiento de una partícula y responde a las siguientes preguntas. Observa aquí. Ojo, para poder responder todas estas preguntas, ¿qué punto representa la posición inicial? ¿Qué punto es este? ¿Qué punto representa la posición final? ¿Qué punto es este? El punto E. ¿Qué tipo de movimiento tiene la partícula en cada tramo? Tendrás que hacer todo, en este caso te piden solo para el tramo AB. Tienes que decir cuál de estos 3 tipos de movimiento. ¿Qué tipo de movimiento tiene la partícula de este tramo, tramo CD? ¿Y qué tipo de movimiento tiene en el último tramo, que es el DE? Ok, entonces esto, observando el gráfico, tienes que responderlo en el formulario que está en el siguiente test. Vas a tener que responder la comprensión de esta clase y también lo vas a encontrar en la descripción de este video. Ok chicos, entonces esta fue toda la clase del lunes 13 de julio. Nos veríamos el día miércoles ya con una clase sincrónica. Por favor, respondan el test porque este es la asistencia del día de hoy de ustedes y también es la actividad es la última actividad. Entonces, ustedes responden el test, lo van a encontrar aquí en la descripción del video de la clase y ahí le dan clic y los envía directamente al Google Formularios. Entonces, con esto chicos, nos vemos el día miércoles.